Buenas noches, España, buenas tardes en América Latina. Vuelve Macondo en el canal de Caras y Caretas Uruguay. Volvemos Leandro, Marco e Ina, encantados de tenerlos presentes en esta transmisión. Como todos los jueves, he estado leyendo su chat, aquí lo tengo todo el rato mirando cómo están ustedes. Déjenme sus comentarios. Hoy es una edición algo especial porque Leandro no está en el estudio. Me acabo de enterar de que Caras y Caretas está mejorando sus instalaciones, se están mudando todos con Caras y Caretas TV, la revista, y entonces, bueno, no he terminado de estudio, pero bueno, a Marco y a mí creo que nos han dado ganas de conocer ese nuevo espacio que van a tener y hacer un programa ahí. Bueno, hoy ya vamos a Argentina, donde se acaba de definir, ¿cierto?, el candidato a la presidencia desde el progresismo. Ya me corrijo si no me expreso correctamente, pero bueno, Vado de Pedro, de los derechos humanos, actual ministro de Interior, cuyos padre y madre fueron asesinados por la dictadura militar, un hijo de la generación diezmada, candidato a presidente en uno de los momentos más difíciles de Argentina, escribió ahora a nuestro compañero Marco Teruggi en su cuenta de Twitter, síganlo ahí. Analizaremos un poco esa candidatura y hablaremos también sobre lo que está pasando en estos días en Jujuy, al norte de Argentina, 170 heridos, un joven sin ojos, 68 detenidos, como resultado de una brutal represión de protestas contra una reforma express de la Constitución provincial, redactada en tan solo 3 semanas y aprobada sin consulta alguna, a puerta cerrada, y bueno, que afecta a comunidades indígenas y favorece a empresas mineras. También vamos a hablar de Uruguay, que está pasando por una crisis de agua dulce inédita. La vi cuando visité Uruguay, la verdad que no nos lo esperábamos, abrir el grifo y probar el agua salada que está saliendo del grifo. En la ciudad de Montevideo no se puede beber casi, en realidad. No sé si estarán ustedes acostumbrados, los que viven ahí, déjenlo en sus comentarios también. Y la cosa, según entendí, no se reduce solo a que no llueve, las causas son mucho más profundas y tienen que ver otra vez con el capitalismo despiadado en gran parte. Así que, bueno, vamos a hablar de todo esto. Suscríbanse al canal si no están suscritos, dejen sus comentarios, compartan Macondo con sus amigos, dejen si quieren las donaciones para que Caras y Caretas tenga un estudio todavía más grande y podamos ir a visitarlo. Bueno, en fin, bienvenidos a Macondo. Vamos a arrancar ya y cuéntenos en comentarios cómo están viviendo esas situaciones que vamos a abordar, si son de Argentina y Uruguay, que nos interesa mucho saberlo. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Marco, ¿seguís en París? Estoy acá, efectivamente, en mi cocina parisina, ya el último Macondo transmitido desde la primavera de este país europeo, que es también un poco mi país. Bueno, un poco mucho tu país. Marco, te mando un gran abrazo a los dos que están del otro lado del Atlántico, aunque ahora justamente en estos días están pasando tantas cosas en Argentina que conociendo como conozco a Marco y su pasión por su patria y por América Latina, me imagino que ya debe estar deseando volver y meterse un poco en los acontecimientos con el cuerpo, ya no solo con el pensamiento. Vamos a arrancar con Uruguay. La situación que está viviendo, como contaba Ina, sobre todo el sur, el área metropolitana, como se conoce, al área que incluye a la capital del país, Montevideo, y al departamento de Canelones, justamente los dos de los departamentos que son gobernados por la izquierda en Uruguay, y donde viven más de 2 millones de personas, las 2/3 partes de la población. La situación, contaba, que vive el área metropolitana con respecto al agua es absolutamente histórica, inédita, catastrófica, una crisis nunca esperada por los uruguayos, que hemos crecido en la idea de que Uruguay es un país donde lo que siempre hubo y habría era agua. Es un país que además flota sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo, el acuífero Guaraní, que es como una fuente interminable de agua.
Pero lo cierto es que desde fines de abril de este año, la OCE, que es la empresa estatal de aguas, no está en condiciones de suministrar agua dulce, agua suministrarlo por las canillas, el agua corriente, el agua normal, sino que tuvo que pedir autorización al Ministerio de Salud Pública para aumentar los niveles de cloro y de sodio, es decir, la salubridad del agua, la salinidad del agua. ¿Por qué? Porque en la reserva que provee desde de donde se obtiene el agua que se suministra de manera corriente en las canillas del área metropolitana, es la reserva de Paso Severino, está en una bajada histórica porque hace mucho tiempo que no llueve. Ciertamente llevamos ya 3 años de sequía, pero la sequía tiene efectos acumulativos y esa reserva, que tiene una capacidad de acopio de 67 millones de metros cúbicos, hoy se encuentra en su mínimo histórico de 2,5 millones de metros cúbicos. Si OCE, si la empresa estatal utilizara lo habitual, es decir, 600.000 metros cúbicos de la reserva por día para abastecer de agua potable al área metropolitana, la reserva duraría apenas 4 días. ¿Sí? 2,5 millones por 600.000 metros cúbicos en 4 días, quedaría vacía completamente la reserva. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer OCE hace ya más de un mes? Empezó a mezclar el agua de la represa de Paso Severino con agua que proviene del río, también río Santa Lucía, es un río que fluye por esta zona del país, pero aguas abajo de la represa, o sea, más cerca del río de la Plata. Y el río de la Plata, como bien sabe Marco, sabemos los que vivimos acá cerca, es un río que tiene una salinidad mucho más alta porque es un estuario que está en contacto permanente con el océano Atlántico. Entonces es un río con agua mucho más salada que los ríos habituales. Entonces, cuando se empieza a utilizar esa mezcla, agua de la represa, un poco, pero mucho más agua de aguas abajo de la represa, se empieza a usar agua más cerca al agua marina. Entonces, la mezcla da un agua mucho más salada, que es la que en este momento se está suministrando en las canillas. Ahora bien, primero se pidió autorización por parte de la OCE para aumentar la salinidad en más de 10 veces, ¿sí?, a la habitual. Habitualmente el agua tenía una concentración de cloro y de sodio alrededor de 30 miligramos por litro y ahora pidieron autorización para llevarlo a 400 prácticamente, ¿sí? Esa agua, de todas maneras, si bien el sabor, como bien notó Ina cuando estuvo acá, es mucho más salada, es intomable, de todas maneras, en principio se puede consumir. Lo que decía Ose es que no era potable, pero era bebible, salvo para las personas hipertensas o para determinadas condiciones de salud. Observen esto. Pero ya en los últimos días, el gobierno, la OCE pidió autorización todavía para aumentarlo, multiplicar las concentraciones a un punto donde ya ni siquiera es bebible, y ya no lo era, ¿no? Todos los uruguayos que el área metropolitana que pueden se abastecen con agua embotellada, y lo que sucede, lo que se prevé, es que siga sin haber lluvias todavía durante todo este mes de junio y el mes de julio, por lo cual estamos realmente ante una situación donde puede quedarnos sin agua incluso para descargar las cisternas, o sea, para lavar las cosas en la cocina, quedarse sin agua, ¿sí? La oposición, o sea, el Frente Amplio, hace ya bastante tiempo que está pidiendo tomar ciertas medidas que el gobierno no quiso, estuvo muy renuente a tomarlas. Por ejemplo, no estuvo dispuesto en su momento a quitarle los impuestos al agua embotellada para bajarle el precio o a declarar la emergencia. Finalmente lo hizo, pero para esta semana el gobierno decidió que efectivamente estábamos en la emergencia, como si no lo estuviéramos antes, y empezó a plantear algunas medidas. Pero todo esto tiene un telón de fondo muy grande y para eso contamos con la presencia del director por la oposición, por el Frente Amplio de OCE, de esta empresa pública, que es el profesor Edgardo Ortuño. Buenas noches, Edgardo, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar con ustedes aquí a través de la distancia. Edgardo, como este programa lo ve no solo gente de Uruguay, sino de toda América Latina y desde España, me parece que es importante que puedas introducir, aunque sea brevemente, para que la gente comprenda la dimensión del problema y un poco pueda avisorar sus causas, porque es un tema que, bueno, lo que estamos acá lo estamos viviendo, pero creo que para la gente es inimaginable lo que está pasando, por lo menos los que están fuera de nuestro país. Bueno, la interpretación que tenemos nosotros es de que lo que estamos viviendo sin duda es consecuencia de un fenómeno climático. Hace tiempo decimos que el cambio climático y la variabilidad que trae aparejado es un fenómeno que llegó para quedarse y por lo tanto las sequías recurrentes eh, cada vez más profundas, más extensas, en tiempo y también en extensión en el país son un dato de la realidad y el clima entonces ha marcado que este enero, según el Instituto Nacional de Meteorología, ha sido el más cálido de los últimos 40 años y que teníamos efectivamente, como comentabas muy bien, Leandro, una situación de una crisis extensa que, visto en la mirada de largo plazo, ya lleva efectivamente más de 2 años, casi 3, y que está marcando, por tanto, una baja significativa en el aporte de agua de los ríos, de donde nuestra empresa pública que abastece el servicio de agua potable, que es OCE, toma habitualmente el agua bruta para potabilizar, y también una baja de las reservas. Eh, Leandro lo sintetizaba muy bien. Yo les pongo otra perspectiva. Se han bajado de una cota de 36 metros que tiene la reserva, estamos abajo de 25, hemos perdido más de 11 metros de reserva, de la más importante. La segunda y auxiliar ya se vació totalmente, que es la represa de Canelón Grande, que tenía 10 millones de metros cúbicos. Si a eso le sumamos los 67 de Paso Severino, podemos decir que de los casi 80 millones de metros cúbicos que tenía de capacidad de reserva Uruguay, hoy estamos abajo de los 2,5 millones, como bien se decía, o sea que la situación es realmente muy apremiante. Pero nosotros decimos que además del clima, lo que nos ha traído a esta situación es un cúmulo de decisiones políticas y una orientación de política pública que no compartimos y que de alguna manera es coincidente con otros lineamientos para otras áreas de gobierno que está teniendo este gobierno de coalición, que básicamente ha disminuido mucho las capacidades de las empresas públicas, no solo para realizar inversiones y continuar el desarrollo que veníamos teniendo en los 15 años anteriores de gobiernos progresistas, sino que también reduciendo las capacidades para enfrentar situaciones límite como esta, que lo que hacen es poner la lupa y evidenciar más las consecuencias de ese debilitamiento del Estado, ¿verdad? Hay como un retiro del Estado que se expresa en 200 millones de dólares de recorte del presupuesto de nuestra empresa pública, la reducción en poco más de 3 años de este gobierno de un 25% de los funcionarios y la renuencia a tomar acciones desde lo público en clave de inversión, de políticas de desarrollo, de inclusión y de garantizar el acceso a los servicios universales de todos y de todas, pero sobre todo pensando en los que menos tienen. Es así que tenemos un proceso también de traslado de competencias y de tareas e inversiones de lo público hacia el sector privado. Entonces, en ese contexto, desde el mes de octubre del año pasado, la sequía se hizo sentir con más fuerza. El gobierno toma la decisión de declarar la emergencia para el agro, para el sector agroexportador, para el campo, y tomar medidas para estos sectores económicos, pero no toma medidas para garantizar y asegurar el abastecimiento de agua potable. A tal punto que en febrero ya tuvimos una coyuntura donde estuvimos a 15 días de quedarnos sin reservas en la costa
del área metropolitana, en Canelones, zona de playas, donde se traslada gran parte de la población de la capital, y en ese momento y a partir de ahí hasta el día de hoy se declararon las restricciones en el uso de agua potable solo para usos esenciales como la higiene. Tampoco en esa situación, y a pesar de que el Frente Amplio lo planteó y lo planteamos nosotros, de acompañar el esfuerzo que se le pedía a la gente de usar menos agua potable, también hacer un esfuerzo del gobierno de flexibilizar estas políticas de ajuste, de retirar los topes de inversión que le colocó a OCE, hacer un paquete de medidas de inversión, por ejemplo, para la reparación de roturas, de pérdidas. OCE tiene a nivel internacional guarismos malos, perdemos o por lo menos no contabilizamos ni facturamos la mitad del agua que producimos. Eso responde a una virtud histórica que tuvo el país en América Latina, que es de los primeros países en tener servicios públicos extendidos, entre ellos el agua corriente, pero hoy determina que tengamos caños, tuberías viejas que requieren inversión en sustitución y en reparaciones. Lo mismo, hacer un esfuerzo en reforzar los planteles de empleados y sobre todo suplir lo que fue la decisión más fuerte que tomó este gobierno, que fue interrumpir el gran proyecto que dejó el gobierno de Tabaré Vázquez de la construcción de una represa sobre un arroyo que llamamos Casupá. Es un proyecto que triplicaba las reservas de agua dulce y que se vino trabajando desde 2014, 2016 y que quedó pronto justamente en 2020, por lo cual el Tabaré Vázquez, saliendo del gobierno, se lo entrega y le encomienda hacer una política de Estado como debería ser, ¿no? Las políticas de recursos naturales para garantizar el agua a la población, y el gobierno resuelve dejarlo en stand-by, dejarlo en un cajón y arrancar por otro camino, que es el que les comentaba, que es el de apostar a las iniciativas privadas, de una propuesta de un consorcio de 4 empresas que trata de tomar agua desde el río de la Plata, a pesar de los problemas de salinidad que tiene el río, que también se comentaba, y sobre todo con una gestión privada que sería y será, y lo concretan, la primera vez que nuestra empresa pública pague a privados para potabilizar el agua, en este caso millonadas, ¿verdad? Porque serían un contrato por 20 años de 40 millones de dólares de costo para la empresa pública. Entonces, hoy hablábamos de que nos quedamos sin reserva de agua, tenemos poco más de 2 millones de metros cúbicos de reserva. Para que ustedes tengan idea, la represa de Casupá aportaba 118 millones de metros cúbicos. El gobierno decide cortar este proyecto y no lo sustituye con medidas de corto plazo que garanticen el abastecimiento, y por lo tanto, producida la reserva, el gobierno apuesta a las lluvias no llegan, y hoy estamos en una situación desde mayo donde, como bien decía Leandro, se está tomando agua de aguas abajo de nuestra planta potabilizadora que viene del Río de la Plata, con salinidad, con niveles de cloruros, con niveles de sodio, y por lo tanto ya el agua no es potable técnicamente, porque la norma de agua potable establece niveles de cloruros y de sodio que se han duplicado, que estamos por encima muy significativamente, y por lo tanto no se cumple lo de agua potable, pero lo crítico de estas horas en las que estamos teniendo esta charla es que el Ministerio de Salud Pública está analizando una solicitud de OCE, que además ya tuvo que admitir el presidente Lacalle que se iba a tomar, que va a empeorar la calidad del agua porque van a aumentar los cloruros y va a aumentar el sodio y la salinidad, y ya no solo van a estar afectados los hipertensos, las hipertensas, las personas con problemas renales, los bebés que ya no pueden tomar complemento preparado con agua corriente, sino también una proporción mayor de población que además ya está sintiendo rechazo y tiene que pasar a tomar agua embotellada, que supone sacar dinero de su bolsillo, comprar agua en los supermercados, en los almacenes, en las grandes cadenas, y por lo tanto, obviamente es un costo en la calidad de vida de todos y de todas, pero afecta mucho más, una vez más, como todas las crisis, a quienes menos tienen, a las poblaciones más vulnerables, y el gobierno se ha resistido y todavía se resiste a tomar medidas de apoyo social importantes,
Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que no se cobre la tarifa de OCE, porque la tarifa responde a un servicio de agua potable y el agua no está siendo potable, y eso puede ser un alivio a las familias para hacer frente al agua comprada. Lo mismo estamos pidiendo ampliar y los beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que creó el Frente Amplio justamente para atender las vulnerabilidades sociales. Entonces, a la población que recibe la tarjeta Uruguay Social o que está en el universo de prestaciones sociales, que se le dé agua gratis, un aporte del Estado. Se está dando solo a las madres con hijos menores de 2 años, que se imaginarán que es un universo muy chiquito frente a la cantidad de personas que necesitan. Y bueno, como se decía, recién en esta semana el gobierno asume la gravedad, declara la emergencia, pero sigue teniendo 2 características que yo señalaba en entrevistas esta semana, que es quedarse corto en el apoyo a la población, y por lo tanto es un sálvese quien pueda, porque el que tiene dinero va y compra, y capaz que compra varios bidones de litros de agua, porque tiene dinero y tiene dónde guardarlo, y quienes no, o tienen menos, a veces se encuentran con que no hay stock, o que hay dificultades en el aumento del precio por especulación, etcétera, pero también se quedó corto en la política, ¿verdad? Te hago una pregunta, yendo un poco de lo técnico y el escenario en el cual se está, a la reacción social ante esta crisis que se viene pues acumulando, teniendo señales cada vez más preocupantes, imagino ya hasta para tomar mate, puede sonar trivial, pero es importante el mate, uno ya no puede tomar su mate con agua en la canilla. Está habiendo un proceso de movilización, de protesta, ¿cómo viene eso moviéndose en justamente aguas abajo, si se me permite el término? Digo, porque una cosa es la presión mediática, pero también, digamos, si empieza a haber una movilización más importante, ahí Leandro nos muestra su termo, que supongo que tiene agua de botella y no de canilla. ¿Cómo viene eso? Acaba de mostrar el bidón. Está mostrando el bidón de agua comprada. Lo cual debe ser un negocio fantástico para la empresa privada, pero bueno. Sí, no tengas duda, no tengas duda. Es buena la que tenemos, el agua embotellada que tenemos es la mejor del mundo, en mi opinión, ¿no? Pero es cara, es cara. Es cara, es de fuente subterránea, con propiedades minerales que están muy buenas, pero hay que pagarla, ¿no? Y no todo el mundo puede. Entonces, frente a esta situación, vos dijiste 2 cosas claves, ¿no? Hablaste de reacción social y hablaste de presión mediática. Y en realidad las 2 cosas están vinculadas, porque si bien te cuento que han empezado a haber actividades, movilizaciones, concentraciones por el derecho del agua, que se hacen bajo la consigna no es sequía, es saqueo, denunciando justamente el negocio que hay en la privatización al disminuir la calidad del servicio público de agua, la apuesta a la compra de las embotelladas, etcétera, etcétera. Y en paralelo a esta crisis, la justificación de la necesidad de la privatización o de este proyecto de mayor cantidad de gestión privada, con estos costos brutales, 300 millones de dólares más caro que el mismo proyecto hecho por la empresa pública. Obviamente el sindicato de FOSE, de la Federación de Trabajadores, la Comisión Nacional del Agua en la Vida, que es una coalición de organizaciones sociales que ha sido muy importante en el país, porque enfrentó el proceso anterior, del ciclo anterior de privatizaciones, al que Uruguay llegó tarde y por suerte pudo interrumpir con movilización social y de las fuerzas políticas de izquierda, que fue el proceso de privatización de los 90 y que a inicios del año 2000 llevó a la privatización del servicio de agua en Maldonado, que es donde está el principal balneario de Uruguay, Punta del Este, y que es, para que ustedes tengan una idea, de los 19 departamentos en los que se divide el Uruguay, el segundo y único que es superavitario en cuanto a ingresos, en cuanto a facturación en nuestra empresa pública de OCE, por la riqueza que concentra por el turismo, ¿verdad? Bueno, ahí se privatizó todo el servicio de agua y en 2003-2004 hubo una movilización social que esta Comisión de Defensa del Agua y la Vida, así se llama, terminó convocando una reforma de la Constitución que incluyó, y hoy está vigente,
el derecho al agua potable como un derecho humano fundamental y la obligación del Estado de brindar el servicio de agua potable por personas jurídicas estatales, es decir, se colocó en la Constitución que el servicio de agua tiene que ser público y eso llevó a desmontar la privatización en aquel departamento y que OCE, la empresa pública, retomara el servicio. Bueno, hoy, 20 años después, no por casualidad, de nuevo con un gobierno herrerista, ¿verdad? El sector mayoritario del Partido Nacional, que tiene una concepción muy liberal y conservadora, liberal de la economía, vuelve esto que yo llamo modelo privatizador de nuevo tipo, porque no es te vendo la empresa o te concesiono todo el servicio, sino que te traslado algunas competencias fundamentales y reduzco la capacidad de inversión y la acción pública, ¿verdad? Entonces, también la Comisión de Defensa del Agua y la Vida se ha vuelto a reagrupar, ha vuelto a participar. Pero lo cierto es que a nivel de la opinión pública masiva, recién en esta semana las encuestas empiezan a mostrar que hay un crecimiento de la opinión negativa sobre el tema del agua y tiene que ver con lo otro que vos colocabas, que es el tema mediático, ¿no? Porque lejos de haber una presión mediática, lo que ha habido es una difusión masiva del mensaje del gobierno que coloca en el clima, en la desgracia que le tocó por el tema de la sequía, asociándolo a la gestión de la pandemia y a las dificultades externas, no a decisiones políticas de gobierno, la responsabilidad de esta situación crítica. Entonces, nos ha costado mucho a quienes tenemos una visión y además contamos con información sobre las decisiones que se han tomado, sus consecuencias en el debilitamiento de la capacidad de respuesta del Estado a esta situación, he tenido dificultad para esa sensibilización, ¿verdad? Y recién ahora empieza a haber mayor conciencia y molestia social, mal humor social frente a esta cuestión, entre otras cosas, pues se rompen los calefones y empieza a haber problemas en la vida cotidiana, ¿no? Edgardo, una última pregunta y ya para finalizar, más allá de esa desgracia, ¿no?, que dice el gobierno que le tocó, que no llega la lluvia, que, bueno, que como tú dijiste, ¿no?, que es todo un cúmulo de políticas de recortes continuadas. En algunas notas periodísticas también leí sobre algunas empresas multinacionales que producen la pasta celulosa, sobre los agronegocios, sobre los monocultivos, que de alguna forma también, influyen, ¿no?, en toda esta situación. ¿Nos podrías explicar un poco esta relación, por favor? Bueno, en realidad el tema del agua debería ser objeto de una reflexión y una política más nacional que incluya no solo el agua potable, ¿no?, que es el agua bruta que nosotros tratamos para que tenga la calidad que históricamente ha tenido el agua en Uruguay, sino como vos planteás bien, el tema del agua en general como recurso natural que incluye otros usos, por ejemplo, la generación de energía, pero fundamentalmente la utilización del agua por parte de la agroindustria, ¿no?, de los emprendimientos agroindustriales, el de pasta de celulosa sin duda, ahora hay otros proyectos vinculados a la producción de hidrógeno verde y otros emprendimientos que son en cantidad las actividades que más utilización, uso intensivo hacen del agua, ¿verdad? Ya no potable, sino del agua como recurso y que por lo tanto también están abriendo la discusión, y esa es una discusión que está planteada en Uruguay hoy, sobre, por ejemplo, la necesidad de cobro de canon o no a la utilización de este recurso natural clave por empresas o negocios que en realidad tienen facturaciones muy importantes y cuyos productos solo son posibles por la utilización de recursos naturales que son de todos, ¿verdad? Que son parte de la soberanía del país. Entonces, esta discusión se empieza a colocar. Yo soy de los que creo que llama a una conciencia ambiental y a poner sobre la mesa la visión de desarrollo sostenible, ¿no?, y justo. Son dos patas que tienen que estar junto con el desarrollo económico, el tema de la equidad
en la distribución y el acceso a los beneficios de ese crecimiento y desarrollo económico, y el cuidado del ambiente, ¿no? Que tiene que ver con el uso racional y por lo tanto también con la gestión desde una perspectiva no solo económica, desde la mirada del capital, sino también desde la mirada del interés colectivo y de la sociedad. Bueno, esa es la discusión que se viene planteando a nivel académico, a nivel político, a nivel de los movimientos sociales en América Latina y también en Uruguay en los últimos tiempos, pero esta crisis, como toda crisis, ¿verdad?, deja oportunidades, deja agenda, y creo que esta crisis lo que trae también es una reflexión sobre ese tema y nos vuelve a poner sobre la mesa la importancia del Estado, de la regulación y las consecuencias del retiro de lo público en cuestiones tan importantes para la calidad de vida de la gente y para el futuro de los países como son los recursos naturales. Así que eso entra como debate en Uruguay y sin duda va a estar planteado en los programas de gestión y de gobierno para el ciclo electoral que también se empieza a acercar en el Uruguay en los proyectos de corto, mediano y largo plazo. Edgardo Ortuño, muchísimas gracias por estar en Macondo, clarísimas las explicaciones y bueno, ojalá caiga esta lluvia, ¿no? Sí, sí, y aprendamos de esta situación. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, un gusto. Gracias. Vamos al corte y seguimos con Jujuy. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Bueno, estamos de regreso en Macondo y ahora nos vamos de lleno a Argentina, que están pasando muchísimas cosas en simultáneo. Hemos vivido, imagino que muchos han visto lo que pasó en Jujuy, en la provincia del norte, con una represión muy fuerte, y en simultáneo se están terminando de definir las listas para las primarias presidenciales que van a ser en agosto y la primera vuelta en octubre. Así que hay un acontecimiento en plena ebullición y para poder abordarlo hemos invitado a Cintia García, que es una gran periodista argentina que hace múltiples programas en televisiones y en radio. La hemos invitado por dos cosas. En primer lugar, su análisis de la situación y en segundo lugar, o primero en este caso, porque estuvo en Jujuy en estos días justamente en el epicentro de todo lo que estuvo pasando. Está muy conectada con lo que viene sucediendo porque viene trabajando sobre la denuncia de la persecución a Milagro Sala, así que nos parecía pues una invitada de lujo para poder
dar una primera radiografía de qué es lo que está pasando en Jujuy. No digo qué pasó, sino qué está pasando, porque no terminó un escenario de fuerte represión y persecución. Así que buenas noches, Cintia, bienvenida a Macondo. ¿Qué tal, compañeros? Gracias por esta posibilidad de la palabra. ¿Me reciben bien ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, por mi parte bien. Nina, Leandro. Ah, perfecto, porque estoy aquí, Creo que bien. Ahí va, muy bien. Bueno, les cuento, yo llegué ayer de Jujuy. La verdad que la situación es gravísima. En este momento, ustedes me preguntan qué es lo que está pasando ahora. En este momento en Jujuy hay alrededor de 50 personas detenidas en la cárcel del penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador de Jujuy, en una situación de absoluta irregularidad. Son personas ilegalmente detenidas. Pero la cuestión se agrava porque ustedes saben que Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, finalmente logró la reforma de la Constitución, una Constitución que choca incluso con la Constitución Federal, la Constitución Nacional, que criminaliza la protesta, que abre los negocios del litio, avasallando comunidades originarias, en fin, una cantidad de irregularidades que seguramente conocerán, y si no, las charlamos. Pero la situación urgente es que, por producto de la represión, decenas y decenas de personas fueron detenidas en condiciones irregulares, pero además, en una modalidad habitual en la provincia de Jujuy, no dejan entrar a los abogados, por ejemplo, al penal, no liberan a los detenidos. Ya hace 48 horas que están detenidas esas personas. Liberaron a un puñado de ellos, de personas que estaban en situaciones de hipertensión. Piensen ustedes que durante la represión se detuvo a turistas que estaban por ahí paseando, a una psicóloga que estaba filmando, a 5 menores, uno de ellos con autismo, a un chico discapacitado. Bueno, un grupo de personas fueron liberadas, pero hay alrededor de 50 personas. En este momento, en la puerta de la cárcel de Alto Comedero, están organismos de derechos humanos, el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala Corti, familiares, por supuesto, de los detenidos y las detenidas, abogados del grupo de lesa humanidad, que es una corriente de solidaridad jurídica, que también, porque los abogados tendrían potestad para entrar a cualquier cárcel, tampoco les dan información. Se sabe, porque nos llega desde adentro, que hay situaciones de mucha angustia, tienen mucho miedo. Hay denuncias de que hay personas que han sido golpeadas y aún no les dan la libertad. Insisto, son detenciones ilegales. La situación en la provincia es muy grave. En términos jurídicos, no desde ahora, hace mucho tiempo que la provincia de Jujuy está en condiciones jurídicas de ser intervenida, más allá de la pertinencia política o no de alguna intervención federal, pero esa es la situación al momento. Mientras tanto, hay alrededor de más de 15 cortes de rutas activos en las comunidades, en la ruta 12 y la ruta 9 de la provincia de Jujuy. Las comunidades originarias han dicho que no van a dejar los cortes, no van a liberar las rutas, liberan el paso de vehicular intermitentemente cada tantas horas, 3, 4, 5, depende del día, y que van a seguir porque están en contra total de esta reforma, porque ellos ven amenazados el ecosistema, su vida, sus productividades, el agua, en fin. Los docentes, ayer hubo una marcha multitudinaria, ayer no hubo represión. O sea, esto demuestra que la marcha siempre fueron pacíficas, solo que Morales decidió reprimir ferozmente, como ya sabemos. Y hoy hubo una reunión porque Morales convocó a paritarias a los docentes, porque acá confluyen varios conflictos en simultáneo. Los docentes jujeños son los peores pagos de la Argentina, ganan alrededor de 30.000 pesos argentinos, un sueldo paupérrimo, por supuesto, que agrava las condiciones coyunturales complejas que vive la provincia. Y lo que hicieron los docentes es decir que no van a negociar, no van a aceptar ninguna negociación mientras haya detenidos en la cárcel. Para cerrar este recorrido de lo que está pasando ahora, nosotros estamos publicando un audio que se está haciendo viral, que lo recibimos de muy buenas fuentes,
una mujer que dirige un comedor, un lugar donde dan de comer a gente en Jujuy, porque les están diciendo a los comedores que si no concurren a una marcha por la paz en defensa del gobernador Morales, que está organizando el gobernador Morales, les van a quitar las comidas de los comedores. Y les doy fe, porque conozco fehacientemente lo que ocurre en Jujuy hace mucho tiempo, hace por lo menos 10 años que voy muy habitualmente a la provincia para cubrir lo que allí ocurre, que eso es una práctica habitual del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, el norte argentino. Cintia, ¿qué tal? Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Aquí muchos seguidores nuestros te mandan cariños. Hay gente que ya te conocen. Yo quería retroceder un poco porque, puesto que no nos ve solo la gente de Argentina, sino de toda Latinoamérica y también de España, y que expliquemos la raíz de las manifestaciones, ¿no? Un poco el cambio de la Constitución provincial y los puntos más polémicos por los que la gente salió a manifestarse. Correcto. Bueno, a ver, retrocedamos unos varios pasos más atrás entonces. Gracias. Primero te saludo, Ina querida, y saludo a toda la audiencia de Macondo, desde aquí, desde este sur global en el que estamos. Retrocedamos varios pasos hacia atrás. Primero, para decirte que en 2015 gana Gerardo Morales. Gerardo Morales pertenece a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es parte de Juntos por el Cambio, digamos, la conformación que lleva a Macri a ganar las elecciones en 2015. En ese mismo contexto, Morales gana la provincia de Jujuy. Lo primero que hace Gerardo Morales cuando gana la provincia de Jujuy es generar un laboratorio nosotros decimos que es un laboratorio de persecución política y disciplinamiento político, encarcela a una lideresa originaria, social, del campo nacional y popular, que es Milagro Sala. O sea, así como te estoy explicando, y esto está confirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaró que la detención de esta lideresa en 2016, en enero de 2016, era ilegal porque la detuvieron por acampar, por hacer una protesta, por estar haciendo una protesta en la plaza principal de Jujuy, porque querían dialogar con el gobernador Morales, igual que lo que ocurre hoy. Bueno, esa es la situación inicial que genera Juntos por el Cambio y Gerardo Morales en la provincia en 2016. El 16 de enero de 2016, cuando a poco de asumir. Desde ahí, para esta parte, la provincia ha vivido los 4 años del macrismo y estos casi 4 años del Frente de Todos. La situación económica ha empeorado, hay un contexto de inflacionario muy fuerte en la Argentina. Morales, pues si vos le preguntás a la gente, hoy te dice que lo único que les ha dado fue hambre. Pero ¿qué ocurrió? Yo, insisto, hace muchos años que viajo a la provincia y conozco mucho lo que allí ocurre, y hemos denunciado ante los organismos internacionales la prisión ilegal de Milagro Sala. Insisto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervinieron en este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos vino a la Argentina, la Comisión Interamericana vino a la Argentina. Eso en general no se hace, no lo hacen los organismos del sistema interamericano, lo hicieron por Milagro Salas por las condiciones de ilegalidad de su detención. Este es el contexto reciente. Ahora, ¿qué pasó ahora, hace un mes aproximadamente? Bueno, llegó a un hartazgo la situación, empezaron los gremios docentes, todos los gremios docentes de la provincia se enfrentaron a Gerardo Morales para pedirle paritarias, aumento de sueldo, aumento de salarios. Los docentes de la provincia de Jujuy, de este norte de la Argentina, son los peores pagos de todo el país, como les decía antes, y en paralelo, Gerardo Morales venía con una propuesta de reforma constitucional, resistidas por las comunidades, pero que las comunidades han sido estafadas, porque algunas de ellas, y eso es lo que dice Gerardo Morales, firmaron
el acuerdo con la protesta. Cuando vos le preguntás a las comunidades, dice que en realidad ellos los llevaron para hacer, indujeron a firmar otras cosas, que ellos no están de acuerdo ni nunca estuvieron de acuerdo con la reforma constitucional. Cuando vos a poco de andar nos enteramos de qué trataba la reforma constitucional, básicamente tiene 2 o 3 capítulos que incluso colisiona con los artículos de la Carta Magna Nacional, la Constitución Federal Argentina. Uno de ellos, y el central, tiene que ver con la criminalización de la protesta. O sea, la Carta Magna, la ley principal, que es la Constitución Provincial, habilita leyes que reglamentan la criminalización de la protesta, así como te lo estoy diciendo lisa y llanamente. Esto también colisiona con el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones con respecto a la protesta callejera. Ustedes saben, en América Latina, la protesta en las calles, y en Argentina sobre todo, es una tradición para defender derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no es delito cortar ni las calles, ni las rutas, ni el tránsito. En todo caso, tiene que ser de manera pacífica, sin armas, con respeto a la integridad, etc. Bueno, en Jujuy, la reforma constitucional votada por unanimidad, porque hay que también señalar la complicidad bipartidaria, el Partido Justicialista, el peronismo de la provincia apoyó y avaló esta reforma, criminaliza la protesta. Esto es como el principal capítulo. El segundo capítulo, muy grave, tiene que ver con las comunidades originarias, que hay cientos en la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad. Hay cantidad de comunidades originarias con una riqueza cultural inmensa, confluyen las comunidades allí. Claro, no tienen muchas de ellas personería jurídica porque son comunidades originarias, ancestrales, que ocupan las tierras. Entonces, esta constitución lo que hacía era pedirles personería jurídica a esas comunidades. Eso significaría que aquellas que no tuvieran la personería jurídica estarían en condiciones de ser expropiados sus territorios. Detrás de esto, quiero ser muy concreta, está el negocio del litio. Está la habilitación de los recursos naturales y un extractivismo que es el que pretende ejercer Gerardo Morales en la propia quebrada de Humahuaca, que es una de las provincias argentinas que tiene el llamado Frente del Litio, el Triángulo del Litio, como le dijo Laura Richardson cuando habló de que los recursos naturales eran nuestros, en palabras de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Bueno, Jujuy es parte de ese Triángulo del Litio y esta reforma constitucional avasalla a las comunidades. Por eso las comunidades están enfrentando al gobernador de manera inédita. Hace 8 años que no hay este nivel de movilización popular en la provincia de Jujuy. Yo estuve en los cortes donde fue la represión, fue el corte más intenso y el más feroz. La represión fue en la ruta 9, a la altura de Purmamarca, que es una de las localidades de la puna jujeña. Ahí, entre los cerros y la altura y el viento, explotaban los gases, las balas, eran detenidos y golpeados mujeres. Hay al menos 3 personas que perdieron un ojo, porque igual que en las protestas de Chile, los policías represivos del gobierno de Gerardo Morales disparaban a la cara y a los ojos. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en esta provincia. Cintia, buenas noches, siempre es un gusto conversar con vos. Déjame hacerte 2 preguntas en una porque quiero que nos dé un poquito de tiempo para analizar también otra información que hay en Argentina, que hoy se conoce, la fórmula, finalmente el binomio que va a llevar adelante el peronismo a las elecciones, ¿no? Ahí perdí la imagen de Cintia, quizá no nos esté escuchando. Sí, los estoy escuchando. Yo también perdí la imagen, pero los estoy escuchando. Cintia, te hago 2 preguntas. La recuperamos. Ahí te hago 2 preguntas en una. El gobernador Gerardo Morales acusa al kirchnerismo, también a Cristina directamente, como responsable de esta situación que se está viviendo, de las protestas en Jujuy.
Asimismo se ha enfrentado con el propio presidente Alberto Fernández, que le ha respondido hasta por Twitter, y con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, enfrentamientos de alta tensión. Incluso la justicia jujeña ha hecho una demanda contra la Gendarmería Nacional, o sea, contra las Fuerzas de Seguridad Federales, por no intervenir en los cortes de ruta. Y a la vez hay pronunciamientos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Alto Comisionado de la ONU, pidiendo que cese la represión y que se respeten los derechos de las personas que están protestando. Todo esto no conforma, hasta jurídicamente, por los elementos vinculantes que puede tener los pronunciamientos de estos organismos y del presidente, la vicepresidenta, del ministro, condiciones como para que haya algún tipo de intervención federal que pare, que detenga esto de alguna manera. Te pregunto, y estoy, Cintia, porque recuerdo que cuando Milagro estaba en Alto Comedero, una resolución cautelar en aquel momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos logró, o recuerdo yo eso, quizás estoy equivocado, que fuera a prisión domiciliaria, por lo menos. O sea, hubo una cosa vinculante ahí. Sí, claro. Es lo que decía antes, lo remarco. La provincia está en condiciones de ser intervenida. Está en condiciones de ser intervenida jurídicamente. Después, bueno, lo que pasa es que la intervención federal tiene que pasar por el Congreso y no estarían dadas las condiciones de fuerza. Dicen acá, ¿no? Dicen que no estarían dadas las condiciones de fuerzas legislativas para aprobar una intervención federal a Jujuy. Pero la provincia está en condiciones jurídicas de ser intervenida. Esto no es una opinión, es una información de quienes entienden jurídicamente la cuestión, como Eugenio Raúl Zaffaroni, por ejemplo, o Eduardo Barcesat, para darte dos nombres de constitucionalistas muy importantes. De hecho, Gisela Marciota, que es una diputada del Frente de Todos, o de Unión por la Patria, acaba de presentar un proyecto de intervención. Lo que pasa es que, bueno, ahí confluye lo jurídico con lo político, ¿no? Y la verdad es que esa es la situación por todos esos argumentos que vos estás dando. También hay que decirlo claramente, hay un déficit de acción del gobierno nacional con respecto a lo que está ocurriendo en Jujuy. Por decirlo suavemente, por ejemplo, nosotros nos preguntamos por qué, por ejemplo, ¿no? el ministro de Justicia, ¿no? o el jefe de gabinete, o quien fuere, la autoridad nacional, no inició acciones legales contra Gerardo Morales por abuso de autoridad, por detenciones ilegales, por apremios, por todo. Hay infiltrados, tenemos imágenes de infiltrados en las movilizaciones, porque ¿cuál es la construcción de sentido que hace el gobierno de la provincia de Jujuy? Que son violentos los que intentan atacar la legislatura, ¿no? Esa es la construcción de sentido. Y por supuesto acusan al peronismo, al kirchnerismo, a Milagro Sala, sin ninguna prueba. Ahora, yo quiero decir algo concretamente. La represión y la violación a los derechos humanos ocurre cuando es el Estado el que ofende, digamos, esos derechos. Cuando es el Estado el que va contra esos derechos. Eso acá está ocurriendo. Hay apremios ilegales, hay detenciones ilegítimas, hay abuso de autoridad, hay situaciones de violencia institucional, hay represión. O sea, están las condiciones para, por lo menos, una actuación del gobierno nacional sobre Gerardo Morales en términos penales. Insisto, también esto colisiona con las urgencias políticas. Estamos en el cierre de listas de la fórmula presidencial en la Argentina. En octubre hay elecciones, hay primarias antes. Bueno, y eso es lo que está conflictuando el panorama, pero y algunos estarán especulando con si esto da más o menos votos. Yo lo que digo como comunicadora popular es que más allá de las especulaciones, lo que hay que hacer en este momento es defender al pueblo jujeño. Cintia, te hago la última, ya sé que estás con el programa, pero justamente preguntarte tu apreciación por estos últimos movimientos de cierre de lista, Guado de Pedro, que lanzó su spot de campaña, ¿alguna apreciación sobre esto que lleva tanta intriga y cierta ansiedad política? Bueno, pareciera que la ansiedad se terminó, ¿no? Pareciera que la incógnita finalmente se lo digo, parecía por estas cosas oficiales, y lo serán el sábado cuando se cumplan los plazos para definir candidatos, pero pareciera que Guado de Pedro es el gobernador, no, el ex candidato
candidato a de Tucumán, donde la Corte Suprema Argentina había invalidado elecciones. O sea, el panorama político argentino es muy complejo de entender, pero pareciera que ya está la fórmula de Unión por la Patria, o sea, una de las fórmulas del peronismo, porque todo hace entender que va a haber primarias, digamos, paso, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias e internas dentro de Unión por la Patria, y una de las precandidaturas es una de las fórmulas, la que representa a Cristina Fernández de Kirchner, en principio, digo en principio porque insisto, pareciera ser que sí, pero hasta que no sea oficial, no es oficial. Pero yo creo que sí, yo creo que la fórmula es Guado de Pedro, que es el actual ministro del Interior, finalmente va a ser el candidato. O sea que parece que se despejó la incógnita. Bueno, ahora habrá que ver, ¿no?, con qué agenda, con qué propuesta. Lanzó un spot de campaña donde habla de pobreza, donde habla de una Argentina federal. Bueno, y todo eso es lo que empieza a recorrerse ahora. Ha tenido, hay que decirlo, un tibio apoyo en redes sociales, en el sentido que, como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner no lo confirmó, como hubo algunos retweets, por ejemplo, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también uno de los posibles en su momento candidatos a presidente, retuiteó el tuit de Guado. Entonces hay una tibia confirmación de la candidatura. Cintia, muchas gracias por el tiempo. Te dejamos que ya vas a empezar tu programa en C5N. Gracias por haber compartido, por haber estado en Jujuy. Y bueno, no faltará ocasión para volver a encontrarnos. No, gracias. Gracias por la oportunidad de la palabra y los felicito por este programa y este proyecto periodístico. Perdón en la desprolijidad, pero estoy sobre la hora también con la producción de ahora de mi participación en C5N. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Fuerte abrazo, Sonia, un Cintia. abrazo. Muchos comentarios cariñosos hacia Cintia. Bueno, supongo que la conocen todos, pero si no, les recuerdo que está en AM750 y también en C5N por si quieren conocer más de cerca su trabajo, sobre todo ahora que está informando desde el epicentro de los hechos, desde Jujuy. Bueno, Marco ¿qué les quería parece todo? añadir un Todo más último loco. análisis, ¿no? No, antes que hacer un monólogo de argentinos y argentinas, preguntarle cómo le están viendo también, porque es como un laberinto lleno de gases lacrimógenos y cierres de listas. Entonces pasar en limpio un poquito, ver cómo están viendo el escenario tan pues caótico, ¿no?, de la Argentina. Ahí no estuviste hace poco, pudiste como palpar un poquito más el termómetro que se vive, pero bueno, lo que está pasando es como incendiario lo de Jujuy. Sí, a mí me parece, y lo he dejado ahora en el canal de Telegram antes del programa, que es un poco como una pequeña muestra, un tráiler de lo que puede ser Argentina 2024 si llega a gobernar la derecha, porque, bueno, preparando esto estaba viendo algunas declaraciones de Patricia Bullrich y no entiendo por qué me sigue sorprendiendo esta señora, sinceramente, pero la verdad que te pone los pelos de punta todo lo que está diciendo, el cruce de acusaciones, los tuits de Gerardo Morales, que tiene la cara de cemento armado responsabilizando al gobierno central de todo lo que está pasando en su provincia. Entonces, nada, o sea, yo lo recuerdo, lo hemos visto con Macri cuando mataron a Santiago Maldonado y ahora lo estamos volviendo a ver en miniatura, de momento en Jujuy, y sinceramente me preocupa qué es lo que va a pasar dentro de unos meses en caso de que ganen. Estamos ya cerrando el programa, pero mirando un poco lo que está sucediendo en Argentina y el cierre de listas, que claramente el sábado tiene como fecha tope, me parece una jugada interesante. Me parecía que Guado iba a ser el candidato, podía ser él, podía ser Sergio Massa, pero claramente Guado conserva en principio la unidad del movimiento. Recuerden la posición de Grabois, por ejemplo, si Massa era el candidato. Es más cercano a Cristina, evidentemente, del núcleo duro, es la generación o un representante de esa generación diezmada.
Y no me sorprende que en el binomio se haya incluido Juan Mansur. Sé que mucha gente puede mirarlo como una persona muy conservadora por sus posiciones vinculadas, por ejemplo, con el tema del aborto. Entiendo que puede generar resistencia, sobre todo de parte del movimiento feminista, importantes, pero ya Juan Mansur había sido jefe de gabinete en su momento de Cristina, y en Tucumán, luego de que la Corte intentó suspender las elecciones, tuvo un triunfo arrasador, y fue el armador en su momento de la candidatura de Alberto Fernández a nivel nacional. Entonces, esa pata federal de poner a un gobernador que además es fuertemente respaldado en su provincia y que tiene como esa llegada al resto de los gobernadores del interior del país, me parece que es una jugada que apunta a eso, a mezclar el voto, digamos, territorial con, porque si no Guado quedaba como, si bien es de Mercedes, queda como una figura, Mercedes me refiero de la provincia de Buenos Aires, queda como una figura muy capitalina. Creo que es eso, buscar un equilibrio entre el territorio, lo federal y el kirchnerismo. Es una apuesta fuerte, vamos a ver cómo sale. También observo, no sé vos, Marco, cómo estás mirándolo, que se está desinflando la candidatura de Milei. Se está desinflando de manera rápida porque han aparecido en las últimas semanas una cantidad importante de denuncias de gente adentro, ¿no? De la venta de posiciones, venta de cargos, venta de lugares en las listas. Ya es muy difícil de desmentir. Tuvo que destituir a su armador, Kikuchi, y poner a su mamá. Ya es una cosa que es él, su mamá y su hermana, y sus perros, y da la sensación de que eso se desinfla, además de que el voto que tuvieron los candidatos de Milei en las elecciones provinciales, en todos los casos, fue desastroso. No sabemos hoy realmente. Yo les quería hacer una pregunta con respecto a esto. Perdona por interrumpirte, pero les quería precisamente Son a ustedes 5 dos. los perros. Pero el hecho de que se desinfle la candidatura de Milei, ¿nos debería alegrar o esos votos irán a Juntos por el Cambio y tenemos a Patricia Bullrich más fuerte? Quiero decir, al igual que se rompe la izquierda, se atomiza y no termina de ganar ninguna propuesta desde izquierdas porque son 8 partidos, como está pasando, ¿no? Bueno, ahora en España finalmente hay una unidad, pero bueno, cómo se ha logrado no vamos a entrar en eso. Pero digo, cuando desde la derecha también hay algunas alternativas que pueden quitarle algo a Juntos por el Cambio, a lo mejor te quedas con la sensación de que en ese caso hay chance de que la izquierda gane, pero a mí yo veo que Milei se está desinflando y me pregunto, ¿a dónde irán esos votos? Y me preocupa un poco, sinceramente, una confesión. Marquito, ¿me permitís, antes de que cierres vos, que sos el argentinólogo más destacado de este programa? Yo creo que si Milei se desinfla mucho, perjudica las posibilidades del peronismo, ¿sí? Pero no me parece muy viable que Milei se baje, y creo que va a tener su nombre una cierta acumulación de votos, ¿sí? Lo que está claro es que Milei no logra trasladar esa teórica popularidad. Recordemos que es una especie de candidato de la hiperrealidad. Su vigencia está en encuestas, en números, pero lo cierto es que cada vez que se somete a una prueba electoral, provincia a provincia, ha sido un desastre. Entonces, de todas maneras, creemos que su nombre atrae a una cierta población. Ahora, no es claro que la población que deja de votar a Milei se traslade directamente por una cuestión ideológica a la derecha, porque es difícil comprender ese fenómeno. Entonces, es una buena noticia, por un lado, es una buena noticia que se desarme un candidato que expresa algo tan radicalmente de derecha, fascista diría, ¿no? Y contra la gente. En ese sentido es bueno que se desinfle. Desde el punto de vista de la perspectiva electoral, le conviene al kirchnerismo, que creo que es la opción más progresista, indudablemente, Guado lo es, que se mantenga en una lógica de tercios y no que se polarice, sobre todo con Larreta, me parece a mí, porque en ese caso hay pérdida esa polarización no da la sensación de que le convenga en este momento al peronismo. Ahora, si me preguntás cómo lo veo ahora en relación cómo lo veía
antes del acto aquel en que estuvimos presentes, Ina, cuando habló Cristina en la Plaza de Mayo, y yo veía un panorama casi de derrota cantada, y hoy me parece que hay un panorama más incierto, más incierto. Sin duda la derecha tiene una ventaja en este proceso electoral, pero hoy no te diría que eso esté completamente cerrado, y creo que el peronismo tiene condiciones, si se embandera con la candidatura de Guado de Pedro y la milita, tiene condiciones de ser competitivo y pasar a ese balotaje donde puede suceder cualquier cosa. Eso es lo que yo digo. Pasar al balotaje puede suceder cualquier cosa. No sé bien qué opina Marco sobre esto. Bueno, no voy a lanzarme en pronósticos. Lo que sí me parece que fue interesante con lo que pasó en Jujuy fue que toda la oposición cerró filas con el esquema de represión. O sea, las disputas internas se saldaron con una foto que era todos estamos de acuerdo con Morales en que hay que reprimir, ¿no? El consenso represivo, juntos por la persecución. Entonces hay como una especie de corrimiento muy a la derecha de todo el espectro político. De hecho, la especulación es que Larreta, que va a la primaria de Juntos por el Cambio, pondría como candidato a vicepresidente a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. O sea, pondría como compañero de fórmula a quien está encabezando esta represión que estamos nombrando para enfrentar a Patricia Bullrich, que es la línea aún más con un tono represivo que la que puede expresar Morales. Me explico, está todo muy a la derecha. La especulación siempre fue que Milei le competía sobre todo en votos a Patricia Bullrich, que trabajaban sobre un segmento social muy parecido, libre porte de armas, persecución, represión. De hecho, Milei ya lanzó lo que llama el Plan Motosierra, que es un recorte, así se llama, Plan Motosierra, un recorte brutal del gasto público. Entonces hay una especie de confluencia hacia un discurso de hay que ir a la raíz, hay que recortar lo más posible, no hay que tener miedo, hay que enfrentar a las protestas. Entonces hay que ver si Milei efectivamente decae, no, es cierto, no tiene estructura nacional, si eso le da más votos a Patricia Bullrich o como está Larreta corrido muy a la derecha con Morales, él lo termina acumulando. Por eso es medio incierto todavía ver cómo se va a presentar eso, pero lo que es muy llamativo es ese corrimiento general a la derecha. Hay quienes dicen que hay un consenso social para eso. Me parece que también va a ser una buena oportunidad para medirlo. ¿Está una parte significativa de la sociedad argentina pidiendo mano dura, palo y gases? ¿O eso es más lo que se está instalando mediáticamente? Me parece que ahí hay una pregunta para hacerse. Así que está abierto, está difícil, vamos a llegar muy agotados. Lo bueno con que se hagan ya las fórmulas es que deja de lado ya la especulación para armar una campaña. O sea, hay menos de 2 meses para las primarias. Es muy poco tiempo, ¿no? Y estamos entrando ya con lo último. Así que hay que ver cómo se mueve todo. Yo estoy expectante. Me parece que es una elección muy compleja donde se pelea entrar al balotaje. Yo creo que el peronismo tiene chances, evidentemente, pero enfrente, más allá de las disputas, hay consenso sobre el ajuste del Estado fuerte, consenso de la devaluación, consenso de que hay que enfrentar esto y consenso represivo. Me parece que eso está muy claro. Sean halcones, sean palomas, sean gorriones, sean guacamayas, lo que hay es ese consenso que, bueno, anticipa el hecho de que tanto del lado de la oposición se vaticina que si ganan habrá mucha represión, como que del lado del kirchnerismo se anticipa que si se pierde habrá mucha represión, lo cual da una idea de lo que se está como creando como imaginario social por venir. No fui muy optimista con mi intervención, pero es muy llamativo ver la coincidencia del anticipo del choque de tren. Bueno, se vienen unos meses interesantes. Menos mal que las 453 personitas que nos siguen tienen Macondo. Les vamos a intentar dar una cobertura lo más rigurosa posible de esa carrera electoral que vamos a estar observando en Argentina. Y un último minuto para la pausa publicitaria, que me estaba insistiendo Leandro Grille para que les avise de que está armando una excursión a Cuba desde Uruguay a principios de enero y tiene ya a 30 personas que se le apuntaron. No sé, Leandro, si quieres dar más detalles por si hay alguien a quien le interese esto. Pero ¿cómo no le va a interesar? A todo el mundo. Obviamente, pero a ver,
¿cómo no le va, a quién no le va a interesar esto? Eso lo tenemos No, clarísimo. ¿te acordás, No es Ina, gratis. Eso que es como, los detalles ya lo dirás tú, los darás tú, pero avisa dónde nos enteramos, de cuánto cuesta, cuántos días son, qué incluye y todo lo demás. ahí está. ¿Te acordás que el 19 de junio, cuando hicimos la presentación en el Teatro del Galpón, de esto hace un mes y 2 días, Un año. y lanzamos esta excursión para fin de año? Excursión, vamos a estar el 1 de enero cuando se cumple el 65 aniversario de la Revolución Cubana en La Habana, y después vamos a estar en Trinidad, vamos a estar en Varadero, va a ser una excursión de creo que 11 o 12 días, y ha tenido un éxito rotundo porque ya hay 30 excursionistas confirmados, pero se van a seguir excursiones. Mi objetivo es llenar un avión entero, que creo que lo vamos a lograr. Por supuesto, la gente que quiera informarse sobre... La excursión sale de Uruguay, pero voy a averiguar si los que están fuera están en otro lugar de América Latina, si los podemos sumar también. Eso lo averiguo ya en los próximos días, ¿sí? De todos modos, les dejo un teléfono a los que están en Uruguay, ¿sí? Que es 092-982-986, 092-982-986. Ahí envían un WhatsApp y te dan toda la información. Y si estás en el exterior, lo que tenés que hacer es sumar como contacto al más 598, que es la característica de acá de Uruguay, 982-982-986, o sea, 598-92-982-986, y pedir la información y te la van a dar. Y los que se quieran ir sumando, primero pidan información y después van confirmando su participación. Va a estar bárbaro. Mi objetivo, además, ya lo saben, es que tanto Ina como Marco participen también de la excursión, pero bueno, todo eso es una cosa que veremos después si se puede, porque estamos hablando con personas de una agenda Ya nuestro gran compleja. equipo dejó el número de teléfono apuntado en la pantalla. Ahí está el número en Uruguay. No ha sido claro, Leandro, sí es el número uruguayo. Y bueno, sí, ojalá podamos ir nosotros también, y si no, les aseguro de que con el Leandro Grille Coronel vamos a pasar todo, pero vamos. Mi idea es que vayan los dos y hacer un programa desde Cuba en Macondo desde La Habana también. Tengo todo eso en la cabeza. Ya veremos cómo hacemos esto. Crucemos los dedos y bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. El jueves que viene.